composición del difunto. Si se trata de un niño, el espiritismo nos enseña que este no es un espíritu de creación reciente, sino que ha vivido ya y puede ser también muy avanzado. Si su última existencia ha sido corta, es porque no era más que un complemento de la prueba, o debía ser una prueba para sus padres. Cap. V. Número 21. 61. Otra. Señor Todopoderoso, que vuestra misericordia se extienda sobre nuestros hermanos que acaban de dejar la tierra. Que vuestra luz resplandezca a sus ojos. Apartadlos de las tinieblas, abrid sus ojos y sus oídos. Que los buenos espíritus les envuelvan y les hagan oír las palabras de paz y esperanza. Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a implorar vuestra misericordiosa indulgencia a favor de aquel de nuestros hermanos que acaba de ser llamado del exilio. Haced que su regreso sea el del hijo pródigo. Olvidad, Dios mío, las faltas que ha podido cometer, para acordarnos del bien que hizo. Vuestra justicia es inmutable, lo sabemos, pero vuestro amor es inmenso. Os suplicamos suavizar vuestra justicia por esa fuente de bondad que emana de vos. Que la luz se haga para ti, hermano mío, que acabas de dejar la tierra. Que los buenos espíritus del Señor desciendan hacia ti, te envuelvan y te ayuden a sacudir tus cadenas terrestres. Comprende y mira la grandeza de nuestro Señor. Sométete sin murmurar a su justicia, pero no desesperes jamás de su misericordia, hermano. Que un serio retorno a tu pasado te abra las puertas del porvenir haciéndote comprender las faltas que dejas detrás de ti y el trabajo que te queda para repararlas. Que Dios te perdone y que sus buenos espíritus te sostengan y te animen. Tus hermanos de la tierra orarán por ti y te piden que ores por ellos. 1. Para las personas que se han amado. 62. Prefacio. Qué espantosa es la idea de la nada. Qué dignos son de compasión los que creen que la voz del amigo que llora a su amigo se pierde en el vacío y no encuentra ningún eco que le responda. Jamás conocerán las puras y santas afecciones los que piensan que todo muere con el cuerpo, que el genio que ha iluminado el mundo con su vasta inteligencia es un juego de la materia que se extingue para siempre como un soplo. Que del más querido ser, de un padre, de una madre o de un hijo adorado, solo queda un poco de polvo que el tiempo disipa para siempre. ¿Cómo un hombre de corazón puede permanecer tranquilo con este pensamiento? ¿Cómo la idea de un aniquilamiento absoluto no le hiela de espanto y no le hace al menos desear que no sea así? Si hasta ese día su razón no le bastó para salir de dudas, he aquí que el espiritismo viene a disipar toda incertidumbre sobre el futuro por las pruebas materiales que da de la sobrevivencia del alma y de la existencia de los seres de ultratumba. Así es que por todas partes son acogidas estas pruebas con alegría, y renace la confianza porque el hombre sabe de aquí en adelante que la vida terrestre solo es un corto pasaje que conduce a una vida mejor, que sus trabajos en este mundo no se pierden para él, y que los afectos más santos no se rompen para siempre. Cap. If. Número 18. Cap. V. Número 21. 63. Oración. Dignaos, oh Dios, acoger favorablemente la oración que os dirijo por el Espíritu de N. Hacedle entrever vuestras divinas luces y que le sea más fácil el camino de la felicidad eterna. Permitid que los buenos espíritus le lleven mis palabras y mi pensamiento. Tú que me eras querido en este mundo, oye mi voz que te llama para darte un nuevo testimonio de mi afecto. Dios permitió que fueses liberado primero. No podría quejarme de ello sin egoísmo, porque sería estar afligido por no tener más para ti las penas y los sufrimientos de la vida. Espero, pues, con resignación el momento de nuestra reunión en el mundo más feliz en que me has precedido. Yo sé que nuestra separación es momentánea y, que por larga que pudiera parecerme, su duración se borra ante la eterna felicidad que Dios promete a sus elegidos. Que su bondad me preserve de hacer nada que pueda retardar este instante deseado, y que me ahorre de este modo el dolor de no volverte a encontrar al salir de mi cautiverio terrestre. Oh, qué dulce y consoladora es la certeza de que solo hay entre nosotros un velo material que te oculta de mi vista.
que puedas estar aquí, a mi lado, verme y oírme como otras veces y aún mejor que antes. Que no me olvidarás como yo tampoco no te olvidaré. Que nuestros pensamientos no cesen de confundirse, y que el tuyo me siga y me sustente siempre. Que la paz del Señor sea contigo. Para las almas que sufren y piden oraciones. 64. Prefacio. Para comprender el alivio que la oración puede proporcionar a los espíritus que sufren, es menester referirse a su modo de acción, que se ha explicado anteriormente. Cap. Exvili, números 9, 18 y siguientes. El que está compenetrado de esta verdad ora con más fervor por la certeza de que no ora en vano. 65. Oración. Dios clemente y misericordioso, que vuestra bondad se extienda sobre todos los espíritus que desean nuestras oraciones y particularmente sobre el alma de N. Buenos espíritus cuya única ocupación es el bien, interceded conmigo para su alivio. Haced que resplandezca a sus ojos un rayo de esperanza, y que la divina luz les ilumine y les haga ver las imperfecciones que les alejan de la morada de los felices. Abrid su corazón al arrepentimiento y al deseo de depurarse para acelerar su adelantamiento. Hacedles comprender que por su esfuerzo pueden abreviar el tiempo de sus pruebas. Que Dios, en su bondad les dé fuerza para perseverar en sus buenas resoluciones. Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas, demostrándoles que en la tierra hay seres que saben compadecerse de ellos y que desean su felicidad. 66. Otra. Os suplicamos, Señor, derramar sobre todos los que sufren, sea en el espacio como espíritus errantes, sea entre nosotros como espíritus encarnados, las gracias de vuestro amor y de vuestra misericordia. Tened piedad de nuestras debilidades. Falibles nos hicisteis, pero nos habéis dado la fuerza para resistir al mal y vencerlo. Que vuestra misericordia se extienda sobre todos los que no han podido resistir a sus malas inclinaciones y están aún arrastrándose en un mal camino. Que vuestros buenos espíritus le envuelvan. Que vuestra luz resplandezca a sus ojos, y que, atraídos por su calor, vengan a prosternarse a vuestros pies, humildes, arrepentidos y sumisos. Os suplicamos igualmente, Padre de misericordia, por aquellos de nuestros hermanos que no tuvieron la fuerza de soportar las pruebas terrestres. Vos nos disteis un fardo para cargar, Señor, y nosotros solo debemos depositarlo a vuestros pies. Pero nuestra debilidad es grande y el valor nos falta algunas veces por el camino. Tened piedad de estos servidores indolentes que han abandonado la obra antes de tiempo. Que vuestra justicia les excuse y permita a vuestros buenos espíritus llevarles el alivio, los consuelos y la esperanza del futuro. El camino del perdón es fortificante para el alma. Mostradlo, Señor, a los culpables que desesperan, y sostenidos por esta esperanza sacarán fuerzas del mismo cúmulo de sus faltas y de sus sufrimientos para rescatar su pasado y prepararse para conquistar el porvenir. Para un enemigo muerto 67. Prefacio. La caridad hacia nuestros enemigos debe seguirles hasta más allá de la tumba. Es preciso pensar que el daño que os han hecho es para nosotros una prueba que ha podido ser útil a nuestro adelantamiento, si supimos aprovecharnos de ella. Puede aún sernos más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque nos permitió unir al valor y a la resignación, la caridad y el olvido de las ofensas. Cap. X, número 6. Cap. Shi, números 5 y 6. 68. Oración. Señor, os habéis dignado llamar antes que a mí el alma de N. Yo le perdono el mal que me hizo y sus malas intenciones hacia mí, que pueda él arrepentirse de eso, ahora que ya no tiene las ilusiones de este mundo. Que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y alejad de mí el pensamiento de alegrarme con su muerte. Si procedí mal con él, que me perdone, como yo olvido a los que procedieron así conmigo. Para un criminal 69. Prefacio. Si la eficacia de las oraciones fuese proporcional a su tamaño, las más extensas deberían ser reservadas a los culpables, porque tienen mayor necesidad que los que vivieron santamente. Rehusarlas a los criminales es faltar a la caridad y desconocer la misericordia de Dios.
Creerlas inútiles, porque un hombre haya cometido tal o cual falta, es prejuzgar la justicia del Altísimo. Cap. Shi, número 14. 70. Oración. Señor, Dios de misericordia, no rechacéis a este criminal que acaba de dejar la tierra. La justicia de los hombres pudo condenarle, pero no por esto se salva de vuestra justicia, si su corazón no sea conmovido por un sincero arrepentimiento. Quitadle la venda que le oculta la gravedad de sus faltas. Que con su arrepentimiento encuentre gracia ante vos y que se alivien los sufrimientos de su alma. Que nuestras oraciones y la intervención de los buenos espíritus puedan darle la esperanza y el consuelo. Inspiradle el deseo de reparar sus malas acciones en una nueva existencia y dadle fuerza para que no sucumba en las nuevas luchas que emprenderá. Señor, tened piedad de él. Para un suicida 71. Prefacio. El hombre no tiene nunca el derecho de disponer de su propia vida, porque solo a Dios corresponde sacarle del cautiverio terrestre cuando lo juzgue oportuno. Sin embargo, la justicia divina puede calmar sus rigores a favor de las circunstancias, pero reserva toda la severidad para aquel que quiso sustraerse a las pruebas de la vida. El suicida es como el prisionero que se va de la prisión antes de cumplir la condena y a quien cuando es vuelto a capturar se le detiene con más severidad. Lo mismo sucede con el suicida que cree escapar de las miserias presentes y se sumerge en desgracias mayores. Cap. V, número 14 y siguientes, 72. Oración. Sabemos, Dios mío, la suerte reservada a los que violan vuestras leyes acortando voluntariamente sus días. Pero sabemos también que vuestra misericordia es infinita. Dignaos derramarla sobre el alma de N. Que nuestras oraciones y vuestra conmiseración endulcen la amargura de los padecimientos que sufre por no haber tenido el valor de esperar el fin de sus pruebas. Buenos espíritus cuya misión es asistir a los infelices, tomadle bajo vuestra protección. Inspiradle el arrepentimiento de su falta y que vuestra asistencia le dé la fuerza de soportar con más resignación las nuevas pruebas que tendrá que sufrir para repararla. Separad de él a los malos espíritus que podrían de nuevo llevarlo al mal y prolongar sus sufrimientos, haciéndole perder el fruto de sus futuras pruebas. Tú, cuya desdicha es el objeto de nuestras oraciones, que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un porvenir mejor. Este porvenir está en tus manos. Confía en la bondad de Dios, cuyo seno está abierto a todos los arrepentidos, y solo permanece cerrado a los corazones endurecidos. Para los espíritus arrepentidos. 73. Prefacio. Sería injusto colocar en la categoría de los malos espíritus a los que sufren y arrepentidos, que piden oraciones. Estos han podido ser malos, pero ya no lo son, desde el momento que reconocen sus faltas y sienten haberlas cometido. Solo son desdichados y algunos comienzan a gozar de una felicidad relativa. 74. Oración. Dios de misericordia, que aceptáis el arrepentimiento sincero del pecador, encarnado o desencarnado, aquí tenéis un espíritu que se ha complacido en el mal, pero que reconoce sus faltas y entra en el buen camino. Dignaos, Dios mío, recibidle como a un hijo pródigo y perdonadle. Buenos espíritus, cuya voz él desconoció, de aquí en adelante quiere escucharos. Permitid que pueda entrever la felicidad de los elegidos del Señor, a fin de que persista en el deseo de purificarse para alcanzarla. Sostenedle en sus buenas resoluciones y dadle fuerza para resistir sus malos instintos. Espíritu de N. Os felicitamos por vuestra conversión y damos gracias a los buenos espíritus que os han ayudado. Si antes os complacíais en hacer el mal, fue porque no comprendíais cuán dulce es el goce de hacer el bien. Os considerabais también demasiado bajo para poder conseguirlo. Pero desde el instante en que os pusisteis de pie en el buen camino, una luz se hizo para vos. Comenzaste a disfrutar de una felicidad desconocida y la esperanza entró en vuestro corazón. Es que Dios escucha siempre la oración del pecador arrepentido y no rechaza a ninguno de los que vienen a Él. Para entrar completamente en gracia junto a Él, aplicaos desde hoy en adelante.
no solo a no hacer el mal, sino a hacer el bien y sobre todo a reparar el mal que habéis hecho. Entonces habréis satisfecho a la justicia de Dios. Cada buena acción borrará una de vuestras faltas pasadas. El primer paso está dado. Ahora, cuanto más avancéis, tanto más fácil y agradable os será el camino. Perseverad, pues, y un día tendréis la gloria de ser contado entre los buenos espíritus y los espíritus felices. Para los espíritus endurecidos 75. Prefacio. Los malos espíritus son aquellos que el arrepentimiento aún no los conmovió, que se complacen en el mal y no sienten por ello ninguna pena, que son insensibles a las amonestaciones, rechazan la oración y algunas veces blasfeman del nombre de Dios. Son aquellas almas endurecidas que, después de la muerte, se vengan, en los hombres por los tormentos que sufren y persiguen con su odio a aquellos a quien odiaron durante su vida, sea por la obsesión sea por cualquier falsa influencia. Cap. X, número 6. Cap. Shi, números 5 y 6. Entre los espíritus perversos hay dos categorías muy distintas. Los que son francamente malos y los que son hipócritas. Los primeros son muchísimo más fáciles de conducir al bien que los segundos, que son generalmente, de naturaleza bruta y grosera, como se ven entre los hombres, que hacen el mal más por instinto que por cálculo y no pretenden pasar por mejores de lo que son. Pero hay en ellos un germen latente que es necesario hacer brotar, lo que se consigue, casi siempre, con la perseverancia, la firmeza unida a la benevolencia, con los consejos, los razonamientos y la oración. En la mediunidad, la dificultad que tienen en escribir el nombre de Dios es indicio de un temor instintivo, de una voz íntima de la conciencia que les dice que son indignos de ello. Aquel con quien ocurre esto, está en el umbral de la conversión y se puede esperar todo de él. Basta encontrar el punto vulnerable del corazón. Los espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes, pero no tienen en el corazón ninguna fibra sensible. Nada les conmueve. Fingen todos los buenos sentimientos para captarse la confianza y son felices cuando encuentran incautos que les aceptan como santos espíritus y que pueden gobernarles a su gusto. El nombre de Dios, lejos de inspirarles el menor temor, les sirve de máscara para cubrir sus torpezas. En el mundo invisible así como en el mundo visible, los hipócritas son seres más perjudiciales porque trabajan ocultamente y no se sospecha de ellos. Solo tienen las apariencias de la fe, pero ninguna fe sincera. 76. Oración. Señor, dignaos mirar bondadosamente a los espíritus imperfectos que aún están en las tinieblas de la ignorancia y os desconocen, y particularmente al DN. Buenos espíritus, ayudadnos a hacerlo comprender que induciendo a los hombres al mal, obsesándoles y atormentándoles, prolonga sus propios sufrimientos. Haced que el ejemplo de felicidad que vosotros gozáis sea un estímulo para él. Espíritus que os complacéis aún en el mal, acabáis de oír la oración que hicimos por vos. Ella debe probaros que deseamos haceros el bien, aunque hagáis el mal. Sois infelices, porque es imposible ser feliz haciendo el mal. ¿Por qué, pues, permanecer en pena cuando depende de vosotros salir de ella? Observad a los buenos espíritus que os rodean. Ved cuán felices son y si no sería más agradable para vosotros gozar de la misma felicidad. Diréis que eso os es imposible, pero nada hay imposible para el que quiere, porque Dios os dio, como a todas sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal, es decir, entre la felicidad y la infelicidad. Nadie está condenado al mal. Si tenéis la voluntad de hacerlo, podéis tenerla de hacer el bien y de ser felices. Volved vuestras miradas hacia Dios, elevaos un solo instante hasta Él con el pensamiento y un rayo de su divina luz vendrá a esclareceros. Decid con nosotros estas simples palabras: oh Dios, me arrepiento, perdonadme. Probad el arrepentimiento y haced el bien, en vez de hacer el mal y veréis que pronto su misericordia se extenderá sobre vosotros y que un bienestar desconocido vendrá a reemplazar las angustias que sentís. Una vez que hayáis dado un paso en el buen camino, el resto del recorrido os parecerá fácil.
Entonces comprenderéis cuánto tiempo perdisteis, por vuestra falta de felicidad. Pero un futuro radiante y lleno de esperanza se abrirá ante vos y os hará olvidar vuestro miserable pasado, lleno de turbación y de tormentos morales que serían para vos el infierno si debiesen durar eternamente. Vendrá día en que esos tormentos serán tales que quisierais a cualquier precio hacerlos cesar. Pero cuanto más esperaréis, más difícil os será eso. No creáis que permaneceréis siempre en el estado en que estáis. No, eso es imposible. Tenéis ante vos dos perspectivas. Una es la de sufrir mucho más de lo que sufrís ahora, la otra de ser feliz como los buenos espíritus que están a vuestro alrededor. La primera es inevitable si persistís en vuestra obstinación y un simple esfuerzo de vuestra voluntad basta para sacaros de la mala situación en que estáis. Apresuraos, pues, porque cada día de atraso es un día perdido para vuestra felicidad. Buenos espíritus, haced que estas palabras encuentren acceso en esa alma aún atrasada, a fin de que la ayuden a acercarse a Dios. Así os lo suplicamos en nombre de Jesucristo, que tan gran poder tiene sobre los espíritus malos. Oraciones para los enfermos y los obsesos. Para los enfermos. 77. Prefacio. Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes terrestres. Son inherentes a la imperfección de nuestra naturaleza material y a la inferioridad del mundo en que habitamos. Las pasiones y los excesos de todas clases siembran en nosotros gérmenes malsanos, frecuentemente hereditarios. En mundos más avanzados física y moralmente, el organismo humano, más purificado y menos material, no está sujeto a las mismas enfermedades y el cuerpo no está minado sordamente por los estragos de las pasiones. Cap. Ili, número 9. Es menester, pues, resignarse a sufrir las consecuencias del centro en que nos coloca nuestra inferioridad, hasta que hayamos merecido cambiarlo. Entre tanto consigamos el mérito, eso no nos debe impedir hacer lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra posición actual. Pero si a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos llegar a ello, el espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Si Dios no hubiese querido que los sufrimientos corporales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, no habría puesto medios curativos a nuestra disposición. Su previsora solicitud, con respecto a esto, de acuerdo con el instinto de conservación, indica que está en nuestro deber buscarlos y aplicarlos. Al lado de la medicación ordinaria, elaborada por la ciencia, el magnetismo nos hizo conocer el poder de la acción fluídica. Después el espiritismo vino a revelarnos otra fuerza en la mediumnidad curadora y la influencia de la oración. Véase en el Cap. Exbi, información sobre la mediumnidad curativa. 78. Oración. Para que la diga el enfermo. Señor, sois todo justicia. La enfermedad que habéis querido enviarme debo merecerla, porque jamás hacéis sufrir sin causa. Para mi curación, yo me entrego a vuestra infinita misericordia. Si os place volverme la salud, que vuestro santo nombre sea bendito. Si por el contrario debo sufrir aún, que asimismo sea bendito. Me someto sin murmurar a vuestros divinos decretos, porque todo lo que haréis no puede tener otro objeto que el bien de vuestras criaturas. Haced, Dios mío, que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable y me lleve a meditar sobre mí mismo. La acepto como una expiación del pasado y como una prueba de mi fe y sumisión a vuestra santa voluntad. Véase la oración número 40. 79. Oración. Para el enfermo. Dios mío, vuestros designios son impenetrables, y en vuestra sabiduría creísteis un deber afligir a N. Con la enfermedad. Os suplico echéis una mirada de compasión sobre sus sufrimientos y os dignéis ponerles un término. Buenos espíritus, ministros del Todopoderoso, os ruego que secundéis mi deseo de aliviarle. Dirigid mi pensamiento, a fin de que vaya a derramar un bálsamo saludable en su cuerpo y el consuelo en su alma. Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios, dadle fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana a fin de que no se pierda el fruto de esta prueba. Véase la oración número 57. 80.
Oración. Para ser pronunciada por el médium de curación. Dios misericordioso, si os dignáis serviros de mí, aun cuando soy indigno puedo curar este sufrimiento si tal es vuestra voluntad, porque tengo fe en vos. Sin vos nada puedo. Permitid a los buenos espíritus que me penetren con su fluido saludable, a fin de que lo transmita a este enfermo, y alejad de mí todo pensamiento de orgullo y de egoísmo que pudiera alterar su pureza. Para los obsesos 81. Prefacio. La obsesión es la acción persistente que un mal espíritu ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diferentes, desde la simple influencia moral, sin señales exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. Oblitera todas las facultades medianímicas. En la mediunidad por la escritura, se conoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse, con exclusión de todos los otros. Los espíritus malos pululan alrededor de la tierra a consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción malhechora forma parte de las plagas que la humanidad sufre en este mundo. La obsesión, como las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe, pues, ser considerada como una prueba o una expiación, y aceptada como tal. De la misma manera que las enfermedades son resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión lo es siempre de una imperfección moral que lo expone a un mal espíritu. A una causa física se opone una fuerza física. A una causa moral, es preciso oponer otra fuerza moral. Para precaver las enfermedades se fortifica el cuerpo. Para precaverse de la obsesión, es preciso fortificar el alma. De ahí, para el obseso la necesidad de trabajar por su propia mejoría, lo que muchas veces basta para librarse del obsesor, sin el socorro de personas extrañas. Este socorro se hace necesario cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque, entonces, el paciente pierde a veces su voluntad y su libre albedrío. La obsesión es casi siempre el resultado de una venganza ejercida por un espíritu, y lo más a menudo tiene su origen en las relaciones que el obseso tuvo con él en una existencia precedente. Cap. X, número 6. Cap. Shi, números 5 y 6. En los casos de obsesión grave, el obseso está como envuelto e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De este fluido es preciso desembarazarle, y un mal fluido no puede ser rechazado por otro fluido malo. Por una acción idéntica a la del médium de curación en los casos de enfermedad, es menester expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que en cierto modo produce el efecto de un reactivo. Esta es la acción mecánica, pero no basta. También y sobre todo, es necesario obrar sobre el ser inteligente, con el cual es preciso tener el derecho de hablar con autoridad, y esta autoridad corresponde solo a la superioridad moral. Cuanto más grande es esta, tanto mayor es la autoridad. Eso no es todo. Para asegurar la liberación es preciso llevar al espíritu perverso a renunciar a sus malos designios. Es menester hacer nacer en él el arrepentimiento y el deseo del bien, con ayuda de instrucciones hábilmente dirigidas, en las evocaciones particulares hechas con vista a su educación moral. Entonces, puede tenerse la doble satisfacción de librar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea se hace más fácil cuando el obseso, comprendiendo su situación, presta su concurso con la voluntad y la oración. No sucede lo mismo cuando este seducido por el espíritu engañador se hace ilusiones sobre las cualidades del que le domina, complaciéndose en el error en que le tiene este último, porque entonces, lejos de secundar, rechaza toda asistencia. Es el caso de la fascinación, siempre infinitamente más rebelde que la subyugación más violenta. El libro de los mediums, Cap. Shi. En todos los casos de obsesión, la oración es un poderoso auxiliar para obrar contra el espíritu obsesor. 82. Oración. Para ser pronunciada por el obseso. Dios de justicia, permitid a los buenos espíritus que me libren del espíritu malhechor que se ha unido a mí.
Si es una venganza que ejerce por injusticias que le habré hecho en otro tiempo, vos lo permitís, Dios de bondad, para mi castigo y sufro la consecuencia de mi falta. Que mi arrepentimiento merezca vuestro perdón y mi liberación. Pero cualquiera que sea el motivo que tenga, solicito vuestra misericordia para él. Dignaos facilitarle el camino del progreso, que le desviará del pensamiento de hacer el mal. Que por mi parte, volviéndole bien por mal, pueda conducirle a mejores sentimientos. Mas yo sé también, oh Dios mío, que mis imperfecciones son las que me hacen accesible a las influencias de los espíritus imperfectos. Dadme la luz necesaria para reconocerlas y, sobre todo, combatid en mí el orgullo que me ciega para que no vea mis defectos. Cuán grande debe ser mi indignidad, puesto que un ser malhechor puede enseñorearse de mí. Haced, oh Dios, que este revés para mi vanidad me sirva de lección para el futuro. Que Él me fortalezca en la resolución que tomo de purificarme por la práctica del bien, de la caridad y de la humildad, con el fin de oponer de hoy en adelante una barrera a las malas influencias. Señor, dadme fuerza para soportar esta prueba con paciencia y resignación. Comprendo que, como todas las otras pruebas, debe ella ayudar a mi adelantamiento si no pierdo su utilidad con mi murmuración, puesto que me proporciona la ocasión de manifestar mi sumisión y de ejercer la caridad hacia un hermano infeliz, perdonándole el mal que me hizo. Cap. Shi, números 5 y 6. Cap. Exvili, números 15 y siguientes, 46 y 47. 83. Oración. Para el obseso. Dios Todopoderoso, dignaos darme el poder para liberar a N. del espíritu que le obsesa. Si entra en vuestros designios poner término a esta prueba, concededme la gracia de hablarle con autoridad. Buenos espíritus que me asistís, y vos, su ángel de la guarda, prestadme vuestro auxilio y ayudadme a desembarazarle del fluido impuro que le envuelve. En nombre de Dios Todopoderoso, conjuro al espíritu malhechor que le atormenta a que se retire. 84. Oración. Para el espíritu obsesor, Dios infinitamente bueno, imploro vuestra misericordia para el espíritu que obsesa a N. Hacedle entrever las divinas claridades, a fin de que él vea el falso camino en que está empeñado. Buenos espíritus, ayudadme a hacerle comprender que tiene todo para perder haciendo el mal y todo para ganar haciendo el bien. Espíritu que os complacéis en atormentar a N. Escuchadme porque os hablo en nombre de Dios. Si quisiereis reflexionar, comprenderéis que el mal no puede imponerse al bien, y que no podéis ser más fuerte que Dios y los buenos espíritus. Ellos podrían haber preservado a N. de toda persecución por vuestra parte. Si no lo han hecho es porque él, o ella, debía sufrir esta prueba. Pero cuando esta prueba se concluya, os quitarán toda acción sobre él. El mal que le habéis hecho, en lugar de perjudicarle, servirá para su adelantamiento y con ello será más feliz. Así vuestra maldad habrá sido una pura pérdida para vos y revertirá sobre vos mismo. Dios, que es todopoderoso y los espíritus superiores sus delegados, que son más poderosos que vos, podrán, pues, poner término a esta obsesión cuando quieran y vuestra tenacidad se estrellará contra esa suprema autoridad. Mas, por el hecho mismo de que Dios es bueno, quiere dejaros el mérito de que ceséis por vuestra propia voluntad. Es una moratoria que se os concede. Si no os aprovecháis de ella sufriréis sus deplorables consecuencias. Grandes castigos y crueles sufrimientos os esperan. Os veréis forzado a implorar su piedad y las oraciones de vuestra víctima, que ya os perdona y ora por vos, lo que es un gran mérito a los ojos de Dios y apresurará su liberación. Reflexionad, pues, mientras hay tiempo aún, porque la justicia de Dios caerá sobre vos, como sobre todos los espíritus rebeldes. Pensad que el mal que hacéis en este momento tendrá forzosamente un término, mientras que si os obstináis en vuestro endurecimiento, vuestros sufrimientos aumentarán sin cesar. Cuando estabais en la tierra, ¿no os hubiera parecido estúpido el sacrificar un gran bien por una pequeña satisfacción del momento? Lo mismo sucede ahora que sois espíritu. ¿Qué ganáis con lo que hacéis?
el triste placer de atormentar a alguno, lo que nos impide ser infeliz, y cualquier cosa que podáis decir, os hará más infeliz aún. Al lado de eso, ved lo que perdéis. Mirad a los buenos espíritus que os rodean y ved si su suerte no es preferible a la vuestra. Participaréis de la felicidad que ellos gozan cuando lo queráis. ¿Qué es necesario para eso? Implorar a Dios y hacer el bien, en lugar de hacer el mal. Yo sé que no podéis transformaros de repente, pero Dios no pide nada imposible. Lo que quiere es la buena voluntad. Probadlo, pues, y os ayudaremos. Haced que muy pronto podamos decir por vos la oración de los espíritus arrepentidos, número 73, y no tengamos que colocaros más entre los espíritus malos, hasta que podáis estar entre los buenos. Véase también la número 75, oración para los espíritus endurecidos, nota. La curación de las obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y abnegación. Exige también tacto y habilidad para conducir al bien a los espíritus, a menudo muy perversos, endurecidos y astutos, porque los hay rebeldes al último grado. En la mayor parte de los casos es menester guiarse según las circunstancias. Pero cualquiera que sea el carácter del espíritu, es un hecho cierto que no se obtiene nada por la fuerza o por la amenaza. Toda la influencia está en el ascendiente moral. Otra verdad igualmente constatada por la experiencia, lo mismo que por la lógica, es la completa ineficacia de los exorcismos, fórmulas, palabras sacramentales, amuletos, talismanes, prácticas exteriores o cualquier otra señal material. La obsesión muy prolongada puede ocasionar desórdenes patológicos y requiere algunas veces un tratamiento simultáneo o consecutivo, sea magnético, sea médico, para restablecer el organismo. Estando destruida la causa, falta combatir los efectos. Véase el libro de los mediums, Cap. Exili, de la obsesión. Revista Espírita, febrero y marzo de 1864, y de abril de 1865. Ejemplos de curas de obsesiones. 126.